Bienvenidos a nuestro curso de Mariología de la Escuela de Teología de la Prelatura de Cafayate. En este año mariano nacional vamos a abordar la cuarta clase de este curso y en él vamos a ver el tema de la asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata de un dogma de fe, ¿no es cierto? Es una verdad de fe que nosotros consideramos revelada y que por tanto estamos obligados a compartirla, ¿no es cierto? Ahora, como decíamos al principio en la primera clase, las raíces o las fuentes de la Mariología y de la fe en general están en la tradición, en las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Todas estas dos vertientes interpretadas y enseñadas por el magisterio de la Iglesia, que es lo que vamos a encontrar ahora cuando veamos este tema del dogma de la Asunción de la Virgen María. En primer lugar, el Papa que lo ha promulgado es su Santidad Pío XII, ¿sí? Lo hace a través de la encíclica Munificentissimus Deus en el año 1950, recordando el dogma, ¿sí? Es expresión solemne de la fe del pueblo de Dios, tanto de la feligresía, es decir, los laicos, como la jerarquía, es decir, los sacerdotes, los diáconos, los obispos, ¿sí? E implica la tradición. Ustedes están viendo aquí una foto donde se lo ve a Pío XII en medio de la gente. La he elegido a propósito precisamente porque es una expresión de esto, ¿no es cierto?, de que formamos parte del mismo pueblo de Dios, desde el Papa hasta el recién bautizado. Y cuando se declara dogma de fe, alguna verdad es la que ya viene siendo mantenida, ya lo habíamos visto en clases anteriores, por todo el pueblo de Dios, ¿sí? No es un invento del Papa. Interesante esta foto de Pío XII porque es la que el Papa Pío XII va a un barrio, creo que San Lorenzo, de Italia que había sido bombardeado. Y fíjense, noten en la foto que no está con ninguna guardia, ¿no? No tiene guardaespaldas, no tiene nadie. Ni siquiera está la gendarmería. Lo que se dice es que el Papa salió tan rápido cuando se enteró del bombardeo que no hubo tiempo de preparar nada y así, sin custodia, sin nada, sin custodia personal, sin guardia, sin nada, se presentó en aquel barrio de gente pobre. Si uno se pone a mirar en detalle la foto, se va a dar cuenta que hay gente que está vestida con ropa común, ¿no es cierto? Era un barrio pobre que habían bombardeado en Italia en aquellos años, ¿no es cierto? Interesante mirarlo porque nosotros creemos a veces que estos papas estaban allí enfrascados en su jaulita de oro del Vaticano y no era tan así, ¿no? Es interesantísimo, hay otras fotos también no menos impactantes que esta, ¿no? Donde aparece Pío XII en esa visita, en medio de la gente, sin guardia, sin nada, la gente acercándosele, ¿no es cierto? Estamos en el año 1950, o sea, digo, interesante tenerlo en cuenta y disculpen el excursus, porque a veces decimos, ahora la iglesia por fin se abre, ahora la iglesia es cercana. Bueno, yo no niego que ahora sea cercana, pero no es solamente de ahora, ¿no? Bueno, repito, disculpen el excursus que hago sobre esta fotografía del Papa Pío XII en medio de la gente, sin ningún tipo de protección, de guardia, ni de protocolo, ni de nada, con los brazos abiertos en cruz. El dogma, las declaraciones dogmáticas son fruto de la fe de todo el pueblo de Dios. No es fruto del conocimiento o del convencimiento del Papa de turno, ¿sí? Lo vamos a ir viendo, ya lo hemos visto, pero lo vamos a ir rescatando nuevamente, ¿no? Entonces, Pío XII, ¿en qué se basa para declarar dogma la asunción de la Virgen María a los cielos?
se basa en que la liturgia de Oriente y la liturgia de Occidente, desde muy antiguo, celebran esta fiesta, ¿sí? Recordemos que la cristiandad se había dividido un poco siguiendo la dinámica del Imperio Romano entre Oriente y Occidente. Después en algún momento se produce el cisma de los ortodoxos, la separación de los ortodoxos, que tiene mucho que ver con esto. Pero el Papa dice, desde muy antiguo, tanto en la liturgia de Oriente como en la de Occidente, se celebra esta fiesta de la Asunción de la Virgen. Entonces, en Oriente la llaman más bien dormición, le hacen más bien hincapié en el aspecto físico del final de la vida de María Santísima. Por eso la llaman dormición. Es decir, la tradición en Oriente es que la Virgen es como que hubiera muerto. ¿Sí? Entra en una especie de letargo, de sueño, ¿no es cierto? Rodeada de los apóstoles, y luego es llevada al cielo. Viene su Hijo Jesús, ¿no es cierto? Lleva su alma y luego sube también al cielo el propio cuerpo de la Virgen. Entonces, la liturgia de Oriente le presta más atención a este final, llamándole la dormición, ¿sí? A nosotros no nos llega muy mucho esto porque nosotros tenemos una liturgia distinta. Nuestra liturgia es la liturgia de Occidente, somos de rito occidental latino, ¿sí? Y la liturgia de Occidente, paralelamente con la de Oriente, desde muy antiguo, le ponen más atención a la asunción, es decir, la Virgen, el cuerpo y el alma de la Virgen es llevado al cielo, ¿no es cierto? Ponen como diferencia respecto de la ascensión del Señor, que es llevada por ángeles, mientras que Jesús cuando sube a los cielos sube por sí mismo. ¿Sí? Ahí muestran esa diferencia para hacer notar no solo la humanidad de Jesús, sino también su divinidad. Como María no es divina, no es diosa, ¿sí? No sube por su propio poder a los cielos, según la tradición, sino llevada por los ángeles. Entonces, esta liturgia de Occidente, como la de Oriente, ¿no es cierto?, celebran este misterio, ¿no? A pesar de que hay mucha diferencia de mentalidad, mucha diferencia de cultura entre entre el Oriente y el Occidente cristiano, ¿no es cierto? Sin embargo, tanto en una vertiente litúrgica como en la otra, se celebra este misterio de la asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos. ¿Y qué es lo que dice Pío XII? Pío XII, en la Munificentissimus Deus, enseña que la fe, ¿no es cierto?, origina la celebración litúrgica. Es decir, si hay celebración litúrgica es porque se cree en algo. La celebración litúrgica no aparece ahí de la nada, sino que aparece como expresión de algo que ya la comunidad cree y que lo tiene muy, muy arraigado. Entonces, la fe es la que origina la celebración y no la celebración la que origina la fe. ¿Sí? La fe origina la celebración y no la celebración la que origina la fe. Entonces, no es que, claro, como celebraban esta fiesta, a la final terminaron creyendo en eso. No, es justo al revés. Como creían en esto, ¿sí?, sus expresiones litúrgicas celebrativas comenzaron a expresar esto que ya creían. Entonces, la fe origina la celebración. La celebración expresa esa fe que ya existe. Ahora bien, esta fe que ya existe, ¿sí?, si hay celebraciones litúrgicas es porque hay una fe anterior a ellas que la sostiene, ¿sí? Ahora, si estas celebraciones son comunes tanto en Oriente como en Occidente y son antiquísimas, significa que la fe es mucho más antigua todavía que esas expresiones litúrgicas o celebrativas, como le quieran decir ustedes. Y entonces, esta fe, ¿qué es lo que nos está manifestando? ¿Qué es lo que implica esta fe? Implica que hay una tradición, ¿sí? Hay una tradición.
Si no hubiera tradición, no hubiera creencia, no hubiera fe, no habría fe, ¿sí? Entonces, hay una tradición antiquísima en la Iglesia, algunos la han llegado a rastrear hasta aproximadamente el siglo segundo, ¿sí? Que ha originado una fe que ya la comunidad tenía, ¿sí? Hay como una especie de memoria en la fe que recuerda este hecho extraordinario, ¿no es cierto?, que hace que María Santísima sea glorificada en cuerpo y alma y llevada a los cielos, ¿no? Entonces, esta tradición es la que alimenta esta fe y esta fe es la que origina las celebraciones litúrgicas. Lo llamativo es que estas celebraciones litúrgicas se ven tanto en Oriente como en Occidente. Son expresiones litúrgicas bien distintas la una de la otra. Si ustedes se ponen a ver las fotos que estuvimos viendo, a ver, voy a ver si es que podemos volver un poquito hacia atrás, se van a dar cuenta lo distinto que son, ¿no es cierto?, los ornamentos y las expresiones que tiene la liturgia. Las fotos que ustedes están viendo en este momento nos están mostrando fotografías de un ícono antiquísimo de Oriente, ¿no es cierto?, y de una foto actual, de una celebración oriental, cristiana oriental, ¿no? Entonces, hay muchos ritos en Oriente, hay muchísimos ritos en Oriente. Nosotros en Occidente nos hemos quedado con el rito latino, ¿no es cierto?, occidental, que vendría a ser el rito romano, ¿eh? Y si van a ver las fotos que siguen, se van a dar cuenta que son las fotos de nuestras misas. Las misas, para nosotros formamos parte de esta manera de celebrar y de vivir la fe, que es la de Occidente, ¿no es cierto? Entonces, les decía, ¿no? La fe es la que origina la celebración y la celebración es la que la expresa. No hay celebración si es que no hay una fe que la alimente, y la fe a su vez implica y se alimenta de una tradición. Entonces, esto es lo que dice el Papa Pío XII. Y basado en esa tradición, ¿sí?, dice, entonces podemos decir que esta es una verdad de fe que siempre ha tenido la Iglesia. La vamos a declarar dogma. Eso sucede, ¿no es cierto?, en el año 1950, ¿no? Sigamos adelante. Y entonces queda la pregunta, más bien una curiosidad, ¿no es cierto? Porque les decía, los orientales hablan de la dormición o de la dormicio, como le quieran decir, de la Virgen. Y los occidentales le prestan más atención ya directamente a la asunción en cuerpo y alma de la persona de María a los cielos. Entonces, la pregunta curiosa que se nos puede venir a nosotros es si la Virgen murió, ¿sí? Los orientales hablan de una dormición. Bueno, dormición es muerte, ¿qué es? ¿Sí? Los occidentales hablan directamente ya de la asunción, ¿sí? Los orientales, repito, la dormición, Jesús busca a su madre y luego es llevada a los cielos con el alma y con el cuerpo. Pero le presta mucha atención a la dormición de la Virgen. Nosotros casi no tenemos tradición de eso, porque nosotros somos occidentales. Sin embargo, ustedes van a encontrar muchas veces imágenes de la Virgen, ¿no es cierto?, en estado yacente, es decir, acostadita, ¿no es cierto?, como quien está dormida. Generalmente se le llaman las imágenes dormiditas de la Virgen, son la dormición. En la iglesia de San Carlos, en nuestra prelatura de Cafayate, hay una que le dicen precisamente la dormidita. Es una imagen relativamente pequeña, ¿sí?, que se encuentra en uno de los altares laterales de la iglesia de San Carlos, y es una imagen de la Virgen vestida de celeste y blanco en posición yacente, es decir, acostada, dentro de una urnita. ¿De quién sería? ¿Cómo sería el origen de esa imagen? Yo por lo menos lo desconozco, pero es muy antigua y se ve que es de la época en la que construyeron la misma iglesia, porque el altar está hecho a medida de esa urnita, ¿sí? Y la llaman la dormidita. Entonces, repito, un poco la curiosidad. ¿Murió? ¿No murió? Nosotros hablamos siempre no tanto de muerte, sino de tránsito. ¿Vieron que se habla de la Virgen del Tránsito? ¿Sí? La Virgen del Tránsito es la Virgen de la Asunción. ¿Sí? Tránsito, ¿por qué? Tránsito porque es el paso.
lo que la Virgen transita. Vendría a ser un equivalente a Pascua. ¿Por qué digo que es un equivalente a Pascua? Porque la palabra Pascua, ¿no es cierto?, en hebreo quiere decir eso, paso, ¿sí? Pascua viene de Peshach, ¿no es cierto? Peshach, ¿qué es? Es el paso de Jesús, ¿no es cierto?, por el sufrimiento, la muerte y la resurrección. Eso es Peshach, eso es paso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de María, se habla de tránsito. Es una noción bastante parecida a la de Peshach. Capaz que no se usa la palabra Pascua para distinguir, ¿no es cierto?, a María, solamente humana, de Jesús, humano, pero a la vez divino. El Papa Pío XII, cuando declara el dogma de la Asunción de la Virgen, no dice si murió o no murió. No se declara sobre eso, no se pronuncia sobre ese tema. Directamente el Papa Pío XII, cuando declara el dogma de la Virgen, dice que ella, terminado el curso de su vida terrena, ¿sí?, es ascendida a los cielos en cuerpo y alma. No dice más, no dice nada sobre la muerte o sobre la no muerte de la Santísima Virgen María. Simplemente que terminado el curso de su vida terrena, ella es llevada en cuerpo y alma a los cielos. Y para esto, él aduce dos razones teológicas. La razón teológica primera dice lo siguiente: el misterio de María, esto ya lo hemos visto también anteriormente, siempre es dependiente del misterio de Jesús y está esencialmente unido al misterio de Cristo Jesús. Nunca el misterio de María es independiente de Jesús. Y si por un imposible Jesús se ausentara de la realidad de la vida de María, todos sus misterios y todos sus privilegios se caerían, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos dependen de Cristo Jesús, su Hijo. Todo depende, incluso su inmaculada concepción, depende de Jesús, ¿sí? Entonces, el misterio de María es dependiente y está unido al misterio de Cristo, dice el Papa Pío XII, dando una razón teológica para hablar sobre la asunción de María. Entonces, fijémonos, el Papa, para declarar el dogma de la Asunción, recurre a la tradición diciendo hay celebraciones antiquísimas en Oriente y en Occidente que hablan sobre este misterio, ¿sí? Más allá de que el acento en Oriente esté puesto en la dormición y que el acento en Occidente esté puesto en la Asunción, las dos hablan sobre el mismo misterio, la glorificación de María Santísima en cuerpo y alma llevada a los cielos, ¿sí? Ese es uno de los motivos que tiene el Papa. Y después estas razones teológicas, ¿no? María está unida a Jesús y hay una conexión singular. Ahí puse el signito de la conexión de internet que ya lo tenemos asumido nosotros, o por lo menos la gran mayoría de nosotros. Sí, hay una conexión singular entre María y Jesús. Singular porque el papel que cumple María Santísima en el plan de salvación es singular, es único. Jesús, ¿no es cierto?, como todos nosotros, no puede tener sino una sola madre, ¿sí? Una sola mamá, ¿sí? María es la única madre de Jesús, así como nosotros físicamente tenemos una sola mamá, ¿sí? Jesús tiene una sola mamá, que es mamá no solamente físicamente, ¿no?, sino que también es mamá del corazón, como muchas mujeres lo son y lo son excelentemente madres, ¿sí? Jesús tiene una sola mamá, tiene por eso una conexión singular, única. No hay otra mujer que ocupe ese lugar, ¿sí? Entonces, esta conexión singular, dice Pío XII en 1950, no concluye con el final de la vida terrena de María, ¿sí? En algunas de las otras clases veíamos el tema de la maternidad y veíamos que la maternidad de María, en este sentido, no es muy distinta de la maternidad de muchas mujeres, ¿no es cierto? La maternidad no dura hasta que el chico tiene 18 años o cuando cumple 21 o cuando se casa o forma pareja o cuando se independiza económicamente, no. La maternidad dura hasta que se muere y más allá, ¿sí? Entonces,
La maternidad, la conexión que tiene Jesús con María por detrás de esta maternidad no concluye en ningún momento, ni siquiera con el final de la vida terrena de María. Y por eso dice el Papa, ¿sí?, que esta conexión no concluye ni espiritualmente, es decir, espiritualmente siguen unidos, y llega a decir que tampoco concluye físicamente, ¿sí? Entonces, esta conexión entre Jesús y María no solamente comporta la parte espiritual, sino que también compromete lo físico. Y está muy claro, porque la maternidad de María respecto de Jesús no es solamente espiritual, es claramente física. Entonces, la maternidad y la conexión que tiene María con Jesús también implica lo físico y no concluye en ningún momento. Por eso, dice como razón teológica el Papa Pío XII, ¿sí?, la Virgen María es llevada al cielo en cuerpo y alma, es decir, no solamente el alma, ¿no es cierto?, que es lo común entre nosotros, nuestra alma redimida por Cristo Jesús, ¿sí?, va al cielo, en el caso de María, por esta conexión singular, que no concluye con el final de la vida terrena, no solamente el alma, sino también el cuerpo. Por eso, dice Pío XII, no hay nada que impida, ¿no es cierto?, que siguiendo esta antigua tradición de Oriente y de Occidente, nosotros creamos con firme fe de que María ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma, y no solamente ha ido su alma a la gloria, sino que también su cuerpo. La otra razón teológica viene muy de la mano de esta, y nos dice lo siguiente: la plenitud de la redención que nos ha traído Jesús en la cruz, recordemos que es el único redentor, eso ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, se producirá al final de los tiempos. Ahora estamos siendo redimidos, ¿sí? Pero la perfección de esa redención, la plenitud de esa redención, se va a producir al final de los tiempos, cuando sea vencido el último enemigo, que es la muerte, según nos dice la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, esa victoria final se va a producir con la resurrección final de todos nosotros y nuestra glorificación en cuerpo y alma para siempre. Esa va a ser la plenitud de la redención. Mientras tanto, ¿no es cierto?, estamos siendo redimidos, los que peregrinamos aquí en la tierra, los que están en el cielo, ¿no es cierto?, unos todavía purgando sus pecados, purgatorio, y otros ya en la visión perfecta y completa de Dios, ¿no es cierto? Todavía no hemos llegado a la plenitud de nuestra redención. ¿Cuándo vamos a llegar a la plenitud de nuestra redención? Cuando se produzca la resurrección final, ¿sí?, donde no solamente mi alma va a quedar salvada y en la gloria de Dios, ¿sí?, sino que hasta mi propio cuerpo va a participar de esa redención. Estamos viendo en este momento el cuadrito es el fresco de Miguel Ángel, ¿no es cierto?, del final de los tiempos, que se encuentra en la Capilla Sixtina, esa capilla en la que se eligen los papas, ¿no es cierto? Entonces, lo que está representado ahí es la resurrección final donde se encuentra la resurrección de los cuerpos, de los santos, de los justos, e incluso la condenación de aquellos que no, que se han condenado, que no han sabido recibir y buscar la misericordia de Dios. Entonces, les decía esto: cuando se produzca la resurrección final, recién vamos a poder decir estamos completa y perfectamente redimidos. Entre tanto, estamos en proceso de redención. Es cuestión solamente de esperar, porque la perfección del sacrificio de Jesús es perfecto, es total, ¿no es cierto? Y solamente es cuestión de espera, ¿sí? Para que esa plenitud de redención en cada uno de nosotros se produzca, hay que esperar al final de los tiempos. Entre tanto, nosotros buscaremos la misericordia de Dios, la misericordia de Dios nos buscará a nosotros como ovejas perdidas más de una vez, ¿sí? Y cuando nos llegue el punto final de nuestra vida física, a cada uno de nosotros en el tiempo que corresponda, ¿no es cierto?, por la misericordia del Señor, nuestras almas serán llevadas al cielo, serán salvadas, y habrá que esperar
a la resurrección final para que nuestro cuerpo, por más que se haya deshecho, por más que haya quedado reducido a cenizas, por más que esas cenizas se hayan desparramado por todas partes, por más que hayan pasado siglos y milenios, ¿sí?, sean restituidos nuevamente en su integridad física, ¿no?, en un estado de gloria permanente, y seamos llevados así en cuerpo y alma a los cielos. Bien, esto es para todos nosotros. Pero ya habíamos visto que María es un caso singular, ¿no? En María, la redención, acordémonos cuando hablábamos de la Inmaculada Concepción, en María, la redención es una redención anticipada. Se han previsto todos los méritos de Cristo en ella desde el momento cero de su existencia. Entonces, en María hay una redención anticipada, plena y perfecta. ¿Sí? En nosotros no es así porque nosotros nacemos, somos concebidos con el pecado original y luego nacemos. Después se nos perdona con el bautismo y muchas veces en caídas que nosotros cometemos ya personalmente y libremente, somos perdonados por la misericordia de Dios a través del sacramento de la confesión, a través de nuestro propio arrepentimiento, ¿no?, etcétera. A través de la Sagrada Eucaristía cuando celebramos la misa, en fin, ¿no? Entonces, pero en María la redención es anticipada, es plena y perfecta. De esto ya habíamos hablado en la clase cuando hablábamos de la Inmaculada Concepción. Entonces, precisamente porque esa redención anticipada es plena y perfecta, hablamos de María concebida de manera inmaculada, sin ningún pecado. Y era lo que decíamos cuando hablábamos de la llena de gracia. ¿Recuerdan? ¿Sí? Lucas 1:28, que es la expresión que usa el ángel para dirigirse a María Santísima, que es Charitomene, la llena de gracia. ¿Sí? Hemos estudiado incluso ese vocablo tan raro en griego que es la palabra que utiliza el Evangelio de San Lucas en boca del arcángel para referirse a María Santísima, que es Charitomene, la llena de gracia. Está llena de gracia desde el inicio y de modo perfecto, ¿sí? Y porque María, ¿sí?, está llena de esa gracia, no hay pecado en ella, porque la redención anticipada que se ha producido en ella es plena y perfecta, María no tiene necesidad de esperar para que su cuerpo y su alma juntamente estén glorificados, sean glorificados, como esperamos nosotros que sucederá al final de los tiempos, ¿no es cierto?, con nuestros propios cuerpos. Entonces, nosotros estamos en situación de espera porque nuestra redención no es plena ni perfecta, se está produciendo. ¿Y por qué se está produciendo? ¿Porque la redención obrada por Jesús es imperfecta? No, la redención obrada por Jesús es perfecta. El tema está en que nosotros tenemos que adherir con nuestra voluntad a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? En María la redención es perfecta y desde el primer momento ella está adherida por una gracia especial, ¿no es cierto?, a esa redención y obra libremente después a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, María, en esta situación singular, no necesita esperar al final de los tiempos para que su cuerpo sea glorificado. Por eso, en María Santísima, no solamente se anticipan los méritos de Cristo realizados en la cruz y en la resurrección, sino que se anticipan los frutos totales y perfectos de esa redención, ¿no es cierto?, que abarca no solamente la salvación del alma, sino también la glorificación del cuerpo. Se anticipa en María la glorificación final que esperamos tener nosotros al final de los tiempos. Esa es la segunda razón teológica que habla de la que habla el Papa Pío XII cuando declara el dogma de la Asunción de la Virgen en 1950. Por supuesto que esto no es invento del Papa Pío XII solamente, ¿no es cierto? El Papa Pío XII se ha encontrado con una serie de reflexiones, de homilías, de sermones, de libros escritos desde muy antiguo, donde los pastores de la iglesia, los santos padres, hablaban ya sobre estas cosas, ¿no es cierto? Entonces él se basa en todo eso, todas esas predicaciones, todas esas profundizaciones van formando parte de
de la tradición de la Iglesia. Y después, ¿no es cierto?, los estudios teológicos, perdón, han ido profundizando, ¿no es cierto?, y han ido esclareciendo más ese misterio que después él expresa y lo pone como dogma de fe para toda la catolicidad, para todos los católicos, ¿no? Y hablando de esto, el Papa Pío XII dice que muchos doctores y muchos padres de la Iglesia, muchos teólogos han profundizado sobre esto porque ellos la han recibido a esta fe de la Asunción de la Virgen del mismo pueblo de Dios, de la misma feligresía, porque tengamos en cuenta que los obispos no nacen obispos, ¿no es cierto? Los teólogos no nacen teólogos, los curas no nacen curas, nacen laicos, nacen en familias laicas, ahí es donde se transmite la fe. Después se ordenará cura al que está llamado a hacerlo, se ordenará obispo a aquel que está llamado a hacerlo y enseñará, ¿no es cierto? Pero la fe la ha recibido en la casa, ¿no? Entonces dice el Papa Pío XII que estos grandes doctores y los padres de la iglesia, los primeros obispos, los inmediatamente después de los apóstoles, así se les llama a los sucesores de los apóstoles, a los primeros sucesores de los apóstoles, estos padres de la iglesia han profundizado en esto y han encontrado una serie de imágenes bíblicas en las que podemos encontrar referencias, ¿no es cierto?, a la asunción de la Santísima Virgen María. Hay muchísimas. El Papa simplemente se queda con algunas de ellas, ¿sí? Y son las siguientes. En el Salmo 131, versículo 8, ¿sí?, donde se refiere al arca de la alianza, ¿no? Recordemos el arca de Israel, el arca glorificada como signo de María, arca de la nueva alianza, ¿no? El arca de Israel era aquel cajoncito donde estaban guardadas las tablas de la ley, ¿no es cierto?, la vara de Aarón y una muestra del maná. Esto lo vamos a hablar ya sobre el final del curso, ¿no es cierto? Esta era el arca de la antigua alianza, ¿no? Dicen los teólogos que acá lo que se dice del arca en el Salmo 131 se aplica también a María, pero entendida ella ya como el arca de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque en el interior de María, más que las tablas de la ley, más que el maná, más que la vara de Aarón, se encuentra, o vino, nada más y nada menos que el Hijo de Dios. En el Salmo 44, en el versículo 10 y luego entre el versículo 14 y 16 se habla de la reina a la derecha del rey glorificado, ¿sí? Todas son alusiones a María Santísima asunta al cielo o llevada al cielo, ¿sí? En el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, entre los versículos 6 y 10, se habla de la columna de perfumes que asciende al cielo, identificada con la litera donde reposa el rey. La litera, recordemos que es esa especie de vehículo, ¿no es cierto?, en la que llevaban a los nobles, ¿no es cierto?, la portaban normalmente esclavos, los llevaban en andas, una especie de caja, ¿no es cierto?, con techo, a veces cubierto con cortinas que podían estar cerradas, podían estar abiertas, ¿no es cierto?, y allí solía o podía ir algún noble o un rey o un príncipe, ¿no es cierto?, o un jefe, ¿no es cierto?, llevado por esclavos en andas, ¿no es cierto?, o a veces incluso hasta podía subir alguien allí. Entonces, en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, entre los versículos 6 y 10, se habla de la columna de perfumes que asciende al cielo. Y esta columna se encuentra identificada con la litera donde reposa el rey. Está muy claro que el rey, al hablar del rey, se refieren a Cristo Jesús. La litera donde reposa el rey, ¿sí?, es la Virgen María, ¿sí?, que asciende al cielo como una columna de perfumes. En el Cantar de los Cantares, volvemos de nuevo al mismo libro, capítulo 4, versículo 8, la esposa se encuentra en la cumbre de los montes. En el capítulo 6, versículo 9, la esposa preferida entre todas las mujeres. Después viene también la cita conocidísima por nosotros del capítulo 12 de el Apocalipsis, aquella visión que tiene Juan de la mujer revestida de sol, con una luna a sus pies, coronada de 12 estrellas, gritando, ¿no es cierto?, porque está a punto de dar a luz frente a aquel terrible dragón que quiere devorarse a su hijo apenas nazca
proyecto que el dragón no puede llevar adelante. Y lo que ya hemos hablado hace un momentito nomás, ¿no es cierto? El versículo 28 del capítulo 1 de Lucas, donde la llama a la Virgen, es el único lugar en toda la Biblia que se llama a una mujer llena de gracia, ¿no? Entonces, estas son las imágenes bíblicas referidas a la asunción de María Santísima a los cielos en cuerpo y alma. Vamos a tener una pequeña nota histórica respecto de la declaración de este dogma de la asunción de la Virgen María a los cielos. Y es la siguiente. Dice Pío XII cuando escribe la Munificentissimus Deus, perdón la trabada, de paso se ríen un poco y se distraen, que cuando el Papa Pío IX, en 1854, en la Ineffabilis Deus, había declarado el dogma de la Inmaculada Concepción, después de esa declaración, dice Pío XII que se constató que muchos obispos de todo el mundo de aquella época le pedían al Papa que declarara dogma también a la antigua tradición, a la antigua creencia, fe, ¿no es cierto?, de la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. ¿Sí? Pío IX no lo hizo. Pero dice que después de aquella Ineffabilis Deus, muchos obispos pidieron esto al Papa Pío IX. Sería que no estarían listos los tiempos, qué sé yo. Pero el Papa Pío IX había declarado a María Santísima como concebida sin pecado original de una manera dogmática, ¿no es cierto? Fe que ya tenía la Iglesia desde el principio, ya lo hemos visto cuando abordamos ese tema puntualmente, ¿no? Entonces, esa es una de las notas históricas. La otra nota histórica es que Pío XII, antes de declarar el dogma, realizó un plebiscito, es decir, una especie como de votación entre los obispos, ¿no es cierto?, de aquella época. Y en ese plebiscito, a los obispos, el Papa Pío XII les preguntaba si ellos consideraban que la asunción de María Santísima a los cielos era una verdad de fe, sostenida por todo el pueblo fiel de Dios, ¿no es cierto?, desde el Papa hasta el recién bautizado, es decir, todo el pueblo de Dios, los laicos, los consagrados, los diáconos, los presbíteros, los obispos, ¿sí? Si ellos consideraban que la asunción de María Santísima en cuerpo y alma glorificados a los cielos era una verdad de fe. Y la otra cosa que les preguntaba el Papa Pío XII en ese plebiscito a los obispos era si era conveniente declarar dogma, ¿sí?, esta verdad. Si era conveniente. La respuesta de los obispos fue casi unánime en que sí, ¿sí?, que era conveniente, que era una verdad sostenida por la mayoría, ¿no es cierto?, de la Iglesia y de tiempo antiguo. Entonces, por eso, en el día 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII, ¿sí?, declara solemnemente como dogma de fe que María Santísima fue llevada a los cielos en cuerpo y alma, ¿no es cierto?, de una manera extraordinaria. Nosotros vamos a ver ahora un video donde se ve cómo lo declaró a este dogma. Está diciendo que declara y define como divinamente revelado que la Santísima Virgen María Inmaculada, al final de los tiempos, al final de su vida terrena, fue llevada a los cielos en cuerpo y alma.
Bien, este pedacito de este video que rescató la filmación hecha en 1950, cuando el Papa Pío XII, que ustedes lo vieron ahí en las imágenes del video, proclama como dogma de fe la asunción de la Santísima Virgen María a los cielos en cuerpo y alma. Ahora bien, este dogma de la asunción de la Virgen viene de la mano con otra creencia católica, que es María como reina de todo lo creado. Esto no es dogma de fe, pero está de la mano con la asunción de la Santísima Virgen María. Acá también es el Papa Pío XII el que 4 años después, 1954, escribe una encíclica Ad Coeli Reginam, ¿sí?, donde habla sobre María Santísima como reina de todo lo creado. María asciende a los cielos en cuerpo y alma y es coronada como reina de todo lo creado. Esto, dice, es para que la Virgen María se asemeje todavía más a su divino Hijo. ¿Se dan cuenta cómo siempre la Virgen está en dependencia de Jesús? Nunca es la Virgen María por sí sola, ¿sí? Todo el misterio y toda la persona de María está referida a su Hijo Jesús. Y María Santísima siempre nos refiere y nos lleva, a nosotros también siempre, hacia la persona de su divino Hijo Jesús. Entonces, María es coronada como reina de todo lo creado para mayor semejanza con su divino Hijo. Jesús es rey por naturaleza divina, ¿sí? Por el simple hecho de ser Dios, tiene gobierno sobre todo lo que Él mismo, en comunión con el Padre y el Espíritu Santo, han creado. Entonces, podemos hablar de alguna manera de su reinado por naturaleza divina, ¿no? Y es rey por conquista, pero esta conquista es entre paréntesis, ¿no? Porque cuando uno piensa de conquista de un rey, acordémonos todo lo negativo que tiene la figura de rey, ¿no? Lamentablemente no es una figura del todo positiva, ¿no es cierto? Porque hay cada rey que hubo en la historia y en las culturas y en los pueblos que ni te cuento, ¿no? Pero bueno, siempre nuestro lenguaje va a ser, ¿cómo les voy a decir?, limitadísimo para referirnos a las realidades de Dios, siempre, ¿sí? Si nuestra palabra pudiera expresar en cualquier idioma o en todos ellos todo el misterio de Dios, nosotros seríamos Dios. Es de la única manera que nuestra palabra puede expresar todo el misterio de Dios. Si es la palabra divina. Si no, no. La palabra humana siempre se va a quedar corta. Entonces, cuando hablamos de el Señor como Rey, la figura de Rey siempre se va a quedar cortita al hablar de Dios. Bien, les decía, es Rey por conquista, pero la conquista la puse entre comillas. ¿Por qué? Porque este Rey conquista no con las armas, no con una ocupación militar, no con aprietes económicos, ¿no es cierto?, ni con juegos políticos. Este Rey conquista desde la ofrenda en la cruz. Jesús es Rey por naturaleza divina y es Rey por conquista, porque desde la cruz ha conquistado al mundo, ¿no es cierto? Y es esta conquista realizada desde el amor, no desde subyugando a los otros, ¿sí? Porque este Rey se ofrece en la cruz al Padre por todos, lo hace por amor al Padre y por amor a todos nosotros, pero en ningún momento obliga a nadie a que acepte esa salvación, la ofrece, te la ofrece. ¿Querés agarrarla? Buenísimo. Entonces estás conquistado, pero es porque vos quieres. Entra a jugar la libertad. ¿Se acuerdan en la primera clase que hablábamos de la naturaleza humana, inteligencia y libertad, inteligencia y voluntad plenamente libre, o por lo menos humanamente libre, ¿sí? Entonces, la conquista del Rey, Jesús, ¿sí? No es por la anulación de la persona conquistada, sino por llevarla a plenitud para ejerciendo libremente la voluntad de la persona salvada, ¿sí? Entonces, volvemos. María es coronada como reina de los cielos
y de todo lo creado para mayor semejanza con su divino Hijo Jesús, que es Rey por naturaleza divina, que es Rey por conquista desde la ofrenda en la cruz y Rey desde el amor. María no es reina por naturaleza. ¿Por qué? Porque no es divina, porque no es diosa, ¿sí? María es reina por gracia. ¿eh? María es reina por gracia. Es medio parecida a nuestra filiación divina. Cuando hablamos de la filiación, es decir, de ser hijos de Dios, establecíamos una diferencia. Una cosa es la filiación divina por naturaleza, que solamente la tiene Jesús, Hijo de Dios desde siempre, por siempre y de manera perfecta, ¿no es cierto? La diferenciábamos esa filiación de nuestra filiación, porque nosotros también somos hijos, pero nuestra filiación es por adopción, ¿sí? No por naturaleza. Es por gracia, Dios nos da la gracia de que seamos sus hijos. Bueno, el reinado de María es un reinado no por naturaleza, porque eso significaría que ella también es divina y es diosa. Eso no es así. La Iglesia nunca lo enseñó. Entonces, el reinado de María es por gracia. Es una gracia que Dios le da a ella para que se asemeje todavía más a su Hijo Jesús. Y ella ejerce este reinado, ¿no?, realizando el cuidado de sus hijos por su salvación y por todas sus necesidades. Así es como ejerce María el reinado. O sea, no es un reinado despótico, ¿no? No es un reinado de avasallamiento, sino es un reinado en el servicio, en el cuidado. María es reina porque nos cuida, no porque nos gobierna. María es reina porque nos cuida como sus hijos. Y lo primero que busca y quiere para nosotros es nuestra salvación. Y por supuesto también cuida de todas nuestras demás necesidades, ¿sí? En fin, con esto podemos ir concluyendo el tema de María asunta al cielo. Y un último detalle, que creo que nos viene bien tenerlo en cuenta, es que en María Santísima, en María se habla de asunción. Es decir, ella es asumida, es llevada por Dios a los cielos. En Jesús no se habla de asunción, se habla de ascensión. ¿Sí? Vieron que cuando hablamos de Jesús que va al cielo en cuerpo y alma, hablamos de la ascensión de Cristo. Cuando hablamos de María no hablamos de ascensión. Ascensión quiere decir sube por sí mismo. Cuando hablamos de María hablamos de asunción, es decir, Dios la asume, Dios la lleva. Esta diferencia nos muestra claramente que no estamos hablando de María como de un ser divino, ¿no es cierto? En cambio, sí hablamos de Jesús como un hombre, plenamente hombre, pero a la vez también plenamente Dios. Por eso Él asciende por sí mismo. María es, en cambio, llevada por Dios al cielo, glorificada en cuerpo y alma y coronada como reina de todo lo creado. Otra cosa, el reinado de María es el reinado del que también ella participa del reinado de Cristo, ¿sí? Por eso también es reina. Y de ese reinado nosotros también vamos a participar. Entonces, es más, ya hemos empezado a participar. ¿Por qué? Porque cuando nos han bautizado nos han ungido con el crisma, que nos asemeja a Jesucristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces ya hemos empezado a participar de ese reinado de Cristo. No estamos en la plenitud del reinado de Jesús, porque hay que esperar lo que habíamos visto en algún momento de esta clase, hay que esperar al final de los tiempos, pero ya estamos participando de ese reinado. Bien, entonces, con esto concluimos esta clase. Vamos a pedir a María Santísima siempre ir profundizando en estos misterios de la fe, que nos lleven a creer en todo lo que el Señor nos ha revelado a través de la Iglesia, a través de su palabra,
palabra que tiene esta doble vertiente, la Biblia, que es la palabra escrita, y la tradición, que es la palabra que ha llegado y ha sido revelada a la iglesia y que va pasando de generación en generación, de la cual algunos han hecho ya algunas expresiones escritas fuera de la Biblia, pero que manifiestan la tradición de la iglesia. Vamos a pedir entonces a María Santísima ir profundizando en todo esto